está el abogado aquí presente, Krishna de Caso. Ricardo Ibáñez. Muy bien, talento. Es que está, ¿Durmió ¿sabes lo que anoche? pasa? No, es que me sonó una alarma. Yo tengo una alarma en mi celular y me acaba ¿Ya? de sonar, pero ¿Una no, nomás? No. es que no me he tomado un remedio. Ah, tiene que ir a tomarse el O sea, remedio. yo tomo varios remedios. ¿Verdad? Roastatina, algo así, ¿Ya? colesterol. Tarek, Norvasac, para la presión. ¿Ya? Cardioaspirina, Para la mi colesterol. circulación, ¿ya? Y otro que me inyecto se llama una cuestión Victoza para cuidar mis niveles de... Ya, pero Hasta eso- estoy bien, estoy joven, pero estoy bien Eso para se- embarrar. No, porque eso significa que usted se está haciendo cargo Sí, por cierto. de su body. Cuidando la presión. Usted sabe que Cuidándolo. yo, como decía mi hija, no soy yo, cuando dije no, mi hija quería explicar que yo era hipertenso, decía que yo era súper tenso. Súper tenso. Estoy Ya, súper pero te tenso. estás haciendo cargo. Sí, hace rato ya. Ahora, yo te puedo asegurar y te hago una firma aquí al tiro que tú gastas más de 50 lucas al mes en medicamentos. El puro tubito que me tengo que inyectar me cuesta como 90 lucas. Mentira. Yo en lo personal, bueno, soy un agradecido de Dios porque lo puedo hacer. Claro. Pero debo destinar al menos unos 250.000 pesos mensuales en medicamentos. Bueno, eso es muchísimo. Y estás entonces en el 25% de los chilenos que gastan más de 50 lucas al mes en medicamentos. ¿Cómo podemos salir adelante? ¿Cómo podemos enfrentar un presupuesto mensual con esas cifras solo en el ítem medicamentos? Y que además te asegura que no son más de 2 o 3. Y de eso vamos a Siendo que hablar. mucha gente en una familia completa, ¿cuánto gasta uno en medicamentos? Con muchísimo 2, plata. 3 hijos, el marido, la mamá, O sea, a lo la mejor hoy día abuelita. puedo ver cómo optimizar mi presupuesto. ¿Viste? Qué entretenido. De eso vamos a estar conversando hoy día y fuimos a la calle a preguntarle a los chilenos y quisimos saber más acerca de este tema. Te invito a ver la siguiente nota y a la vuelta hablamos ampliamente de este tema. América apoya a su mamá Olguita en todo. Ahora necesita un examen por el que ha esperado mucho y además tiene que tomar diversos medicamentos. Yo puedo acompañar a mi mamá, pero ella vive de una pensión, yo tengo mi trabajo y no estoy, tampoco somos las dos solitas. Entonces no tenemos cómo comentar un gasto adicional. Y el caso de Olguita no es el único. 1 de cada 4 chilenos gasta más de 50.000 pesos cada mes en medicamentos. Así lo revela una encuesta realizada por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. Lali es otra adulta mayor que también debe costear sus medicamentos. Muchas veces los medicamentos no están en los consultorios y le da el médico un medicamento que hay que salir a comprar. Hay medicamentos que valen 50.000 pesos y más, porque no es solo uno. Según la encuesta, un 28% admitió que ha debido suspender el tratamiento farmacológico por falta de dinero. O no se toma el remedio o no lo compra, o simplemente tiene que dejar algo para comer. Así es simple. Aquí hay que apelar que si tú tienes una tarjeta de crédito, tienes. Y si no, apelar a que tú te consigas con un familiar de buena fe, bueno, todo, a veces hay amistad. Las viejitas en este momento compran todo con tarjeta y después pagan el doble y el triple. Po. Y las autoridades no pueden hacer oídos sordos. La Fiscalía Nacional Económica anunció un estudio del mercado de los medicamentos. La entidad investigará el impacto de la bioequivalencia, el funcionamiento de las farmacias y la información que se entrega a los usuarios, entre otras cosas. Ya debieran de ponerse las pilas. Esto ya uno no hay que hacer, la situación como está, increíblemente mala. Hay que apelar de que ya de una vez por todas se preocupen de los adultos mayores. Hoy en El Abogado analizaremos esta situación y cómo enfrentar estos gastos. Ya estamos de regreso y por supuesto que le damos a la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Manuel José Irarrázaval, que es el director del Ipsus, para conversar de este tema. Bienvenido. Muchas gracias. Doctor, ¿qué es lo que es Ipsus? Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián. Ah, mira, Ahí está. Ese es el título oficial. es el título oficial. Y hablábamos de que el 25% de los chilenos gastan más de 50.000 pesos en puro ítem farmacia, medicamentos. Es una locura. A ver, ese dato que tú estás dando viene probablemente de la encuesta que hicimos Sí. nosotros. Y en esa encuesta, esa es exactamente la cifra que apareció. Pero quiero hacer técnicamente muy preciso. Ya. Esta es una encuesta hecha en la región metropolitana hace menos de un mes y que tiene un poco de sesgo porque es una encuesta telefónica y uno no controla mucho cómo contesta la gente. Más de la mitad son mujeres.
Ya. Y la mitad de los entrevistados son mayores de 50 años, entonces, de 60. Entonces, es una población de más edad y más mujeres que estadísticamente se sabe que consumen más medicamentos que la población normal. Pero así y todo es una cifra muy alarmante. Doctor, ¿y cuáles son las principales enfermedades, las principales dolencias que afectan al común de la población chilena? ¿La hipertensión? A ver, ¿De qué nos enfermamos el los grueso chilenos? de las enfermedades que motivan este consumo de medicamentos son enfermedades crónicas, que son las que se están produciendo mayormente en Chile. Hace 25 o 30 años la mayoría de las patologías por las cuales se moría la gente eran por enfermedades infecciosas, la diarrea, la tuberculosis, la disentería, etc. Esas cosas prácticamente se acabaron y ahora la gente se está muriendo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, enfermedades cerebrovasculares, cánceres. Entonces, el grueso de los medicamentos que están tomando estos pacientes en la encuesta van en la línea de las enfermedades cardiovasculares principalmente. Hay algunos que son en el aspecto de la estabilidad emocional, hay también bastante consumo en eso. Hay mucho sobreconsumo de analgésicos, porque eso se toman bastante a ancha manga y como normalmente los expenden sin exigir receta. ¿Es verdad eso? Porque hoy día como que uno está ¿Te duele un dedo y te duele un tómate dedo? Ah, tómate un ibuprofeno. O tómate un que no de la cabeza, tómate un ibuprofeno. Claro, o paracetamol. O paracetamol. Y la gente se toma el paracetamol como quien se toma un vaso de agua. Y no es tan- no es inocuo. para nada inocuo. Es menos dañino que otras alternativas, pero que sea inocuo, no. De hecho, el exceso de paracetamol es una de las causas que se echa a perder el hígado y requiere trasplante hepático. Así que hay que andarse con cuidado con el paracetamol. Bueno, no es y lo llegar otro y tomarlo. también, lo que usted señalaba, nosotros que en este programa siempre hablamos, Kichi, de educación financiera, de endeudamiento, el tema del uso y abuso de todos estos para estabilizadores del ánimo. Claro. El deudor hoy día, la gente que está endeudada, que lo está pasando mal, se tiene que pegar su pichicata, disculpen el lenguaje poco... Está bien. Aquí hablamos bien chileno. Aquí lo entendemos, Para que podamos entender lo bien. entendemos al Se tiro, tiene ¿no? que tirar su pichicata para dormir, se Claro. tiene que tirar su pichicata para levantarse, se Claro. pone una pichicata para andar estabilizado durante el día. Claro, que eso es lo que iba me a imagino decir, que también que- deben engrosar y que no son remedios baratos. No. Todos estos estabilizadores del ánimo son remedios sumamente costosos. Y la otra Y cosa con es que la receta. mayoría de ellos se supone que requieren receta, pero es impresionante la cantidad de venta ilegal o clandestina. Nosotros no hemos hecho el estudio, pero la superintendencia tiene estudio el porcentaje de medicamentos que en teoría requieren receta y que se venden en las ferias libres, clandestinamente. Un señor que tiene un puestecito por ahí que uno no sabe si le sobraron a los vecinos o se los robaron o qué sé yo. Es muy importante, no sé bien la cifra, pero muy importante. Y eso es muy peligroso, no solo por la automedicación, sino que porque una proporción de esos medicamentos no han sido preservados adecuadamente, otros están vencidos en su fecha, entonces la gente está gastando plata en medicamentos que tampoco le sirven. Es bien peligroso. Y eso es lo que estaba pensando yo, que independiente de las enfermedades que podamos estar sufriendo, acá cada uno a su edad en el fondo, hoy en día yo creo que el chileno consume muchos medicamentos sin tener ninguna enfermedad, como por ejemplo en tu caso que tú tienes hipertensión, te tomas tu remedio, tienes esto, problema del corazón, te tomas tu remedio. Quizás dentro de estos 50.000 pesos está el paracetamol, Seguro. la Sí. pastillita para adelgazar, Sí, 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 la sí. cosita para dormir, el relajante muscular para no sé cuándo, o sea, sí, ni nosotros- siquiera con una dolencia o con una enfermedad. Nosotros tú telefónicamente, claro, tú telefónicamente a 400 personas como entrevistamos no puedes entrar en mucho detalle, pero todo eso que tú dices sí, están incluidos en ese paquete. Ahora, mal de mucho consuelo tonto, dicen, en muchos países latinoamericanos, y para qué decir en algunos norteamericanos, la automedicación y el sobreconsumo de medicamentos es peor que el nuestro. No es mucho consuelo, pero esa es la realidad. En nuestra civilización actual, la magia de los medicamentos para resolver los problemas es un problema bien patético. Ahora, qué curioso, porque hemos superado enfermedades que, como dice usted, antes nos mataban, infecciosas, de muertes masivas, etcétera. Y ahora, pudiendo estar mucho más controlado todo, estamos incluso tal vez más enfermos. Bueno, a ver, depende del medidor que use. Si el medidor que usa el consumo de medicamentos, tienes toda la razón. Pero si usa... Pero el estrés y la depresión son dos enfermedades que son... Sí, bueno, pero también Bueno, el estrés no es una enfermedad, tienes pero- que reconocer que tenemos más sensibilidad para esas enfermedades.
Yo me acuerdo en la época de mis abuelitos. No había caso, no nadie había tenía La esa depresión se la curaba Sí, con- pues son dos cachetadas, ¿no? Ya, No pues, había mijito, posibilidad. déjese tontería, a nadie se le ocurría estar tomando remedio. Entonces, por eso te dije, depende del indicador. Si tú miras, el indicador más duro es la muerte. Y claramente estamos mejor que hace 50 años. Nos morimos más, Menos. nos morimos más viejos. Mucho más viejo, pues. Claro. Mucho más viejo. Sí, si piensas que antes la esperanza de vida era ¿cuánto? 50, 65, 60. 70 Claro, años. y ahora estamos llegando a los 80 en las mujeres y 79 en los hombres. Entonces, si usas un indicador tan duro como ese, que es el único que no hay ninguna discusión si está muerto o no está muerto, y el diagnóstico es muy obvio, ahí claramente hemos mejorado. Ahora, Claro, doctor, ¿qué opinión le merece a usted? Este estudio hablaba también de los rangos etarios, ¿quiénes gastan más plata? ¿La gente más adulta? Sí, claro. Claramente. A ver, tú eres una excepción, porque tú eres un hombre joven que oportunamente tuvo un diagnóstico de una enfermedad que es potencialmente mortal. Y tercero, has tenido la disciplina y la conciencia y la capacidad económica de usar todos los medicamentos que estás usando. Pero si tú lo miras desde el punto de vista poblacional como salud pública, claramente a medida que uno se pone más viejo, consume más medicamentos. Hay una regla un poco divertida entre los internistas y los geriatras, dicen que por cada década de edad tú tomas una pastilla más. Así que un señor de 60 años se supone que está tomando 6 tabletas y uno de 70, 7 tabletas. No es muy exacta, por supuesto, pero te da una idea. Por eso es que te dice la salvedad No sobre estoy la tan mal, pues tengo 40, estoy tomando 4. Claro. No, no Estoy estamos como- mal. estoy como Por eso es bueno. que te dice la salvedad Claro. sobre la metodología de la encuesta. Al tener una proporción tan alta de adultos mayores, necesariamente iba a mostrar un consumo bastante importante de medicamentos. Claro, y yo me refería a que, claro, evidentemente nos morimos más viejos, pero muchas de esas muertes son por enfermedades arrastradas durante muchos años, no necesariamente por vejez o por una enfermedad de los últimos 3, 4 años de vida, en el fondo. A ver, depende un poco cómo lo mires, te fijas, porque muchas de esas enfermedades no las conocían nuestros abuelos No, porque po. se morían antes de cosas infecciosas. Perfecto. Yo tengo varias tías que O sea, se no tenían murieron... ni chance de tener esa. Exactamente. Perfecto, ya. Tengo varias tías que se Claro. murieron antes de los 40 años de tuberculosis, ¿te fijas? De eso en este momento nadie se muere de tuberculosis. Entonces, el patrón epidemiológico de los chilenos ha cambiado drásticamente. Ahí entendí, claro, no lo había mirado desde ese punto de vista. Claro. Acá tengo algunos datos, por ejemplo, mira, el 100.000 pesos es cerca del 5% de los chilenos gastan 100.000 pesos. El 3% gastan 200.000 pesos. ¿Ya? Mira, estoy sobre el 3%. Después, Estoy por otro seguro. lado, esta encuesta arrojó que el 75% de los encuestados consume medicamentos. Además, el 28% admitió que ha debido suspender el tratamiento farmacológico porque no tiene plata. ¿Él cuánto dije? 28%. 28%. O sea, hay gente que se está muriendo en el fondo porque no tiene plata para mejorarse. Ay, no O no, que necesariamente tienen muriendo, también pueden haber algunos de estos otros grupos que estábamos hablando, pero uno debería pensar, esto es un poco teórico lo que voy a decir, que la gente intenta seguir un tratamiento porque lo necesita y lo hace disciplinadamente bajo la conducción de su doctor. Entonces esa cifra es sumamente alarmante. Ahora, doctor, Terrible. ¿qué opinión en ese contexto, dado el alto consumo o el alto porcentaje de dinero que la gente está destinando a pagar remedios, la aparición de estas farmacias populares o de estas farmacias que las municipalidades ayudan a financiar? ¿Le parece que es apropiado? Ojalá hubieran en todas las municipalidades. Mira, te confieso que no sé, porque son Pero muy- como ciudadano... A ver, cualquier medida que se haga para hacer más asequibles los medicamentos a las personas que los necesitan, bendito sea. De verdad que se ahorra muchísimo, muchísimo, muchísimo. Claro, pero la operatividad de las farmacias populares todavía está por verse. Son pocas farmacias, Son muy pocas. no se han expandido en todas las municipalidades del país. Y en el fondo, si tú piensas con cuidado, la necesidad de las farmacias populares surge de un incumplimiento de la responsabilidad de los servicios estatales, porque la mayoría de esos medicamentos se le deberían entregar gratuitamente a los beneficiarios en los consultorios. La mayoría de los medicamentos que están en esa farmacia, Claro. porque no son muchos medicamentos. No, po, el hecho de que hayan Perfecto. tenido, están supliendo una falla. Ah, eso no del sabía. Claro, Siempre hay una claro, trampita. Claro. Claro, bueno, pero efectivamente a mí me consta que un medicamento que en otra farmacia vale 18, 20 mil pesos, en esta farmacia vale 4. Claro, a ver si. Esa es la diferencia. Por eso te insisto, yo Pero creo no son muchos medicamentos. todo lo que venga a ayudar a la gente a Sirve. poder acceder a los medicamentos que necesitan, bendito sea Dios, que siga caminando.
pero no creo yo que sea el camino para resolver el problema en el largo plazo. Yo creo que sería mucho más importante que el sistema de salud cumpliera con sus obligaciones. Absolutamente. Y que la ley de fármacos 1, que se pasó hace 4 años, establece una serie de obligaciones para la farmacia que aquí comprobamos que no se cumplían. Otro dato de la encuesta es que las personas que están en ISAPRE gastan más en farmacias que las personas que están en FONASA. 72.000 pesos versus 47.100. Y fíjate que solo el 65% de los encuestados dijo solicitar estos productos, los bioequivalentes, en las farmacias. Y el 42% dijo encontrarlos disponibles. Qué bueno que el tema de los bioequivalentes ahí está tocando un punto muy importante, porque desde hace como 4 o 5 años que se viene fomentando y educando en teoría a la población en la conveniencia de pedir los bioequivalentes, y ahí en la encuesta yo la miro al revés. El porcentaje de los que no pidieron si había bioequivalentes es muy alto, sí. Es como un 35%. Sí. El que haya una cantidad tan grande de gente que ni siquiera pida los bioequivalentes, yo lo encuentro muy grave. Porque quiere decir la diferencia de precio es abismante. Enorme. Yo una vez, doctor, lo confieso, tuve cálculos renales hace muchos años y compré el remedio, me vendieron un remedio que tenía un determinado componente. Y este remedio tenía un nombre comercial, se llama Sindol, creo. Sí. Y costaba presente 6.500 pesos por el dolor. Y lo fui a comprar a otra farmacia y dijeron, no tenemos Sindol, pero tenemos el bioequivalente, que era ketorolaco. Claro. Y costaba como 550 pesos y el efecto era el mismo. Y dije, pero ¿cómo? Cuesta 10 veces más el otro. Y era el mismo efecto que Kichi y el mismo componente. Bueno, y esa escala de precio que tú estás dando se da en algunos medicamentos mucho más graves. Tú estás hablando de una relación de 10:1. Hay algunos medicamentos que relaciones como de 30:1. Entonces, es gravísimo. Y tú estás hablando de un medicamento que es un analgésico. Pero hay otros que son para tu hipertensión o para tu colesterol, que tienen una escala de precio enorme. Claro, si uno lo proyecta en lo que va a gastar durante 15, 20 años con la enfermedad, son millones de pesos. Por supuesto. Yo tuve colon irritable durante muchos años, tomé varios medicamentos de 28, 30 y 35 mil pesos mensuales. Y años Eso después, te grabó el colon irritable. Y años después vine a encontrar lo que componía el medicamento, que costaba 600 pesos, me quería ahorcar. Claro. Ahora, hay un tema de información. Sí, pero en esa época no se sabía, pues ahora sí la gente ya sabe que tiene que preguntar. Ahí les propongo que ustedes como comunicadores me ayuden. Yo estoy en una campaña que lo dije el otro día en otro programa en TVN. Yo creo que el Ministerio de Salud debería llamar a una licitación para que inteligentes productores de aplicaciones para los celulares fabriquen aplicaciones que le permitan a la gente entender que el ketorolaco es el equivalente a tu analgésico y que está disponible en tal y cual farmacia y que eso cuesta tanto aquí y cuánto cuesta allá, y se metan a la aplicación de Google Maps y lo hagan georreferenciado. De modo que la gente, darle poder a la gente. Sí, en realidad, hoy día hay comparadores, tú lo puedes ver con las bencinas, puedes ver la bomba, la estación más barata. Por supuesto. Hay un comparador ahora de precios, eso es lo que salió en la prensa hace poco. Claro. Bueno, de hecho el ministro de Salud, Santelice, anunció que uno de sus planes era generar una página en internet. Que uno va a poder. Sí, pero a ver, acuérdate que una proporción importante de la gente que necesita medicamentos son mayores de edad. Y los que somos mayores de edad somos un poquito torpes para tener la internet. Sí, claro. Entonces es mucho más fácil hacer una aplicación como la que usamos para ver el tiempo o para conducirse en las calles que uno no conoce. Eso es mucho más simple. Y en Chile hay como 28 millones de celulares. Puede que no todos puedan manejar aplicaciones sofisticadas, pero invéntate que haya 20 millones de celulares que son capaces de atender aplicaciones. Por Dios, que ayudaría a la gente. Absolutamente. Y empoderamos a los consumidores. Que la gente diga, a ver, esto que me están diciendo, pero si este es el bioequivalente, está en esta farmacia. No, y además hacemos de que la persona que tiene que costearse su tratamiento lo pueda hacer y no tenga que dejar de hacerlo por el tema económico. Por supuesto. Muchas gracias, Manuel, por habernos acompañado esta tarde. Importante el tema que estamos conversando. Ojalá poder conversarlo en la casa también. Bueno, yo te aseguro que yo lo converso en la casa. Háganlo ustedes. Y sobre todo tú que tienes toda esta historia, averigüete bien cuáles son todos los bioequivalentes y en qué farmacia los venden, porque te puedes ahorrar unas cuantas lucas de lo que estás gastando ahora. Sí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Manuel. Acuérdense también ustedes en la casa del doctor Manuel que estuvo en el programa El Abogado, preguntar siempre el bioequivalente y comparar. Y además exigirlo. Exigirlo. La ley
obliga a las farmacias a tener tenerlo. todos los bioequivalentes que están autorizados por el Ministerio. Si no lo tienen, uno los puede denunciar. Perfecto. Hay que Muy hacerlo bien. derecho. Muchas gracias, Manuel, que te vaya bien. Nos vamos a un Acá pequeño no. corte y ya volvemos. Tener plata siempre es tan complicado. Que te llamen por teléfono, que te cobren. Con un imprevisto no hay alternativa. Siempre pensé que lo tenía todo controlado. La maldita bicicleta. Yo debo Yo debo harta plata, como 2 millones. 25 millones. 50 millones. Yo debo, pero también debo encontrar una salida. Debo tener una oportunidad. Por mi familia, Por mis hijos. Yo debo pasar marzo. abril, Yo debo aprender de lo que me pasó. dejar de calentarme la cabeza. Pero yo debo hacerme respetar. Y si no, Que hablen con mi abogado. ¿En serio? Aunque no lo creas, todas las deudas tienen solución. En Defensa Deudores, estamos de tu lado para defenderte. Hay leyes que te protegen de las graves consecuencias del sobreendeudamiento. Y el primer paso es asumirlo. Tu tranquilidad es un derecho. Fíjate qué impresionante como los temas tienen un círculo. Una persona que no tiene plata, o que se queda cesante, por ejemplo, que no tiene dinero, deja de comprar su tratamiento, se enferma, llega al consultorio, al hospital y hay que poner más plata porque ahora no es una persona que tiene que prevenir, sino que ahora es un enfermo y volvamos a gastar. Todo un círculo. Es un círculo bastante desvirtuoso. No virtuoso. Es un círculo no virtuoso, en el cual lamentablemente se han envuelto generalmente el segmento más desposeído de la población en Kichi. Aquí en el fondo estamos hablando de un gran endeudamiento. El endeudamiento y el consumo de los adultos mayores viene dado básicamente por el consumo del remedio. Recordemos que hoy día las tarjetas de crédito del retail te permiten a través del comercio asociado comprar en farmacias. O sea, hoy día un abuelito puede comprarse el remedio para el colesterol, puede comprarse el remedio para la presión, puede comprarse el remedio para la diabetes en 3 cuotas precio contado, en 6 cuotas precio contado y está permanentemente pagando cuotas donde paga gastos de administración de las tarjetas, donde muchas veces lo hacen tomar seguros que no necesitan y con el objeto de cubrir una necesidad básica, cuál es la de poder comprar sus medicamentos para curar sus enfermedades. Así que un llamado de atención a las autoridades con el objeto de que al menos informen a la población. Yo de verdad he tenido la posibilidad de ver cómo remedios bioequivalentes cuestan una décima parte de lo que cuesta un remedio de una marca comercial. Eso ya es responsabilidad Y como bien de decía uno. el doctor, exigir nuestros derechos. Si en una farmacia no nos quieren vender o nos dicen que no está el remedio Acusarlo. bioequivalente, acusarlo, denunciarlo y en el fondo ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Nos están tocando el bolsillo. Y nos están tocando el bolsillo por algo que no es opcional. No es que yo me quiera comer una pizza con un rico camarón, ni que quiera comer un restaurante de lujo. Estamos hablando de un remedio, Kichi. Estamos hablando Y de que algo por que ley va- lo tienen que tener, además. que obviamente es un derecho que está consagrado en la Constitución. La O sea, Constitución, derechos y deberes. la Constitución claramente establece la obligación del Estado de proteger la salud de los chilenos, así que estamos exigiendo un derecho que está inclusive Importante- consagrado en nuestra Carta Fundamental. Importante tema que conversamos. Así me es. gustó, me Doctor. gustó. ¿Puedo Simpático hacer? el doctor Marco. Sí, me encantó. ¿Puedo hacer una demanda por mal uso de pensión alimenticia de mi hijo? Pregunta Jorge. Jorge, Por mal uso, mira. a ver, las pensiones de alimentos en el fondo, de una u otra manera, las administra aquel padre o madre que tiene a su cargo el cuidado del menor. Si yo lamentablemente, Kichi, le entrego a usted la pensión de alimentos y usted se la gasta en ir al mall con sus hijos, Con mi amiga, con me su voy al amiga, y se va al gimnasio, gimnasio, se va a tomar un café, compro ropa. se compra ropa y los niños están desatendidos, yo lo que eventualmente puedo hacer es impetrar alguna demanda de rebaja de pensión de alimentos, por ejemplo, y yo dar voluntariamente alimentos a mi hijo y llevarle yo al supermercado a la casa, o yo en el fondo de una otra manera comprarle ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Solicitar como el cambio en Solicitar vez de como la plata, sustitución ya. o eventualmente inclusive usted podría, pensando en voz alta, en el fondo puede ir, presentar una medida de protección en contra de esos menores y eventualmente usted hacerse cargo de ellos. Pero técnicamente yo si soy condenado al pago de una pensión de alimentos, si me dicen ya Ricardo, usted debe pasar 300 lucas a la Kichi, yo tengo muy poco poder para ver qué es lo que usted hace o no hace con esa plata. Porque además tú tendrías que demostrar de que yo me Tendría la que estoy demostrar que gastando usted se la está gastando y en que el otras cosas. gimnasio yo lo estoy pagando con tu Entonces, plata y no con la mía. absolutamente es un tema de difícil prueba. En ese contexto, muchas veces yo aconsejo a aquellos padres o madres que son demandados de pensión de alimentos que en la obligación establezcan cosas concretas. Por ejemplo, ya que si nosotros nos separamos, tenemos un hijo en común, okay, yo voy a pagar el colegio, Y lo pagas directamente. lo pago directamente. Voy a pagar el transporte escolar. Perdón, directamente. Voy a pagar el 50% del arriendo para la casa médica. Yo pago el 50% del arriendo. Cuando usted tenga una suma de dinero única, queda expuesto en el fondo a que esta sea administrada por el padre o madre que tiene su cargo el cuidado del menor. Así que en el fondo hay que tener un poquito de cuidado ahí. Ahora yo me voy a meter y voy a contestarle algo a Jorge y le voy a dar una opinión simplemente, que yo creo que acá lo importante es que tu hijo esté bien.
Siempre Si en este él tipo no de está materias se bien- protege el interés superior del menor. Sí, y si él no está bien, si los niños no están bien, ahí es donde uno, en vez de estar preocupado de si la ex se gasta la plata en esto o en esto otro, es hacer lo que corresponda hacer para que tus hijos estén bien. Y si eso es interponer una demanda o lo que sea necesario, hacerlo, ¿no? No hay Si como eso interés es superior del niño. Exacto. El foco está en los hijos, no en... No en las relaciones entre los adultos. Nos pregunta Carlos, dice, soy jubilado y estuve un tiempo en coma, en la UCI. Acumulo deudas por 3 cirugías. Además tengo, uy, qué terrible, además tengo deudas por compras en farmacéutica. Mira, justo lo que estábamos conversando. ¿El sistema no rebajará mis deudas si solo han sido problemas de salud? Carlos Montero. Lamentable situación, Carlos. Lamentablemente, Carlos, que nos mandó un mail a defensaresponde@gmail.com. Lamentablemente, Carlos, la ley no contempla ningún tipo de excepción en este caso. Usted contrajo una deuda respecto a la cual las instituciones financieras, las instituciones bancarias pueden hacer exigibles los pagarés que están respaldando esta obligación. De manera que lo único que le puedo decir es que la ley sí está de su favor en el sentido de que usted tiene derecho a defenderse, aunque las deudas sean producto de salud, y que usted puede renegociar sus deudas o declararse en quiebra. Así que, Carlos, no todo está perdido, pero las instituciones bancarias y financieras tienen todo el derecho de cobrarle estas deudas que usted contrajo por cirugías o farmacéuticas, pero también le da la posibilidad de, si está con el agua al cuello, renegociar al amparo de la ley de quiebras o directamente declararse en quiebra. Para eso, Carlos, en defensadeudores.cl, ahí te puedes acercar, está toda la información, defensaresponde@gmail.com. También te puedes acercar, visitar gratuitamente las oficinas Nuestras de oficinas de defensa de deudores que están, recordemos, en Arica, en Antofagasta, en La Serena, en Viña del Mar, en Los Andes, en Santiago, en Providencia, en Rancagua, en Curicó, en Talca, en Chillán, en Concepción, en Temuco, en Valdivia, en Puerto Montt y en Punta Arenas. Fantástico. Un besito, Carlos. Oye, Cuídense mucho. una pregunta, ¿y esto de que a uno le tienen que hacer firmar un pagaré cuando uno llega a un...? Ese es el tema de la ley de urgencia, que podríamos verlo en otro programa porque es un tema que da para bastante. ¿No que supone que ya no iban a exigir Se eso? supone, hay muchas cosas en este mundo y en este país que se suponen, pero que no son. Ah, que estamos en Chile, perdón, se me había olvidado. Cuídense Gracias, mucho. Ricardito. Que esté bien. Que te vaya bien. Un besito, chao, chao.